Docente, tenga un cordial saludo. En esta oportunidad hablaré acerca de la reforma agraria en el Perú. Como introducción, la reforma agraria en el Perú fue un proceso de redistribución de la tierra en los años de 1960 por la lucha de los campesinos, la cual fue implementada legalmente en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, mediante leyes que expropiaron la superficie agrícola. Por un lado, García nos manifiesta que esta reforma buscaba romper con el orden social al respecto con el objetivo político y social de la reforma agraria, que era cambiar la estructura de poder y dar voz y derechos a nuestros campesinos. Por otro lado, según Reina, la reforma agraria generó una caída del Producto Bruto Interno Agropecuario del 3% entre los años 1970 y 1980, la cual como consecuencia provocó una de las reducciones de las exportaciones agrícolas del 50% que generó una disminución de la inversión privada. En el presente trabajo hablaré acerca de la reforma agraria desde mi punto de vista. Fue muy beneficioso, ya que aportó muchas cosas beneficiosas en el Perú. A continuación expondré mis argumentos que respaldan dicha postura. Como desarrollo 1, las grandes olas migratorias en el Perú surgen por algunas causas históricas e estructurales, como el centralismo, la exclusión y la pobreza, además de causas coyunturales, como la construcción de carreteras y caminos, avances demográficos en el área de salud, falta de trabajo en nuestras zonas rurales, mejoras en la educación de ciudades. Asimismo, los migrantes sin recursos tomaron tierras, sobre todo terrenos del Estado, como por ejemplo aparecen en la ciudad de Chimbote en el año 53, gracias al boom pesquero. También se formaron juntas vecinales para demandar y negociar sobre sus necesidades con el Estado. Por otro lado, por falta de empleo, los migrantes optaron por generar trabajos informales. Esto trajo problemas como el subempleo, desorden público y contaminación. Asimismo, los migrantes causaron el cambio de rostro de nuestra capital. Actualmente hay una diversidad de rasgos y confluencia de costumbres, creencias, acentos, formas de vida en general. Entonces, las consecuencias de las olas migratorias en la década de los 50 provocó cambios en la estructura de las ciudades importantes, evidenciándose el crecimiento de la actual Lima y la creación de nuevos distritos y nuevas formas de relacionarse. Asimismo, surgieron sentimientos ambiguos de desprecio y miedo de los tradicionales sectores medios urbanos y la élite hacia la población campesina. Por consiguiente, se da inicio al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ya que el 3 de octubre de 1968 se crea una reunión militar liderada por el señor Juan Velasco Alvarado, que tuvo por objetivo principal desarrollar profundas transformaciones en la sociedad, tanto en el aspecto económico, político y social. De otro lado, la reforma agraria fue el enfoque en la educación y la salud en las comunidades rurales. Se implementaron programas para mejorar la alfabetización y el acceso a la atención médica, lo que contribuyó significativamente a elevar las condiciones de vida de muchos peruanos en sectores rurales. Sin embargo, como cualquier proceso histórico de gran magnitud, la reforma agraria también tuvo sus detractores y desafíos. La expropiación de tierras generó resistencia por parte de algunos terratenientes y empresas, lo que en algunos casos desencadenó tensiones y conflictos en diferentes regiones del país. La transición de un sistema basado en propiedad privada a uno basado en cooperativas y de propiedad colectiva presentó desafíos en la gestión eficiente de la tierra y los recursos. En algunos casos, las cooperativas se enfrentaron problemas de productividad y gobernabilidad. A medida que esto avanzaba, en la década de los 70, el gobierno de Juan Velasco Alvarado experimentó cambios
y la reforma agraria sufrió modificaciones y retrocesos. Finalmente, en la década de 1980, con la llegada de la democracia, se implementaron políticas de liberación económica que llevaron a la privatización de algunas tierras expropiadas, marcando un cambio en la política agraria del país. Si bien es cierto, el análisis de la reforma agraria en el Perú es un tema altamente controvertido y sujeto a diversas opiniones, pero desde una perspectiva política, sus beneficios incluyeron la promoción de la participación rural y la redistribución del poder, pero también generó tensiones. De otro lado, en el ámbito económico, la redistribución de tierras y la inversión en infraestructura rural tuvieron ventajas, pero afectaron la inversión privada y la producción de alimentos. Socialmente mejoró las condiciones de vida y redujo la desigualdad, pero también generó desplazamientos y problemas en el desarrollo sostenible. La evaluación de la reforma depende de la perspectiva, ¿no?, de cada persona, pero desde mi punto de vista personal fue muy beneficiosa para nuestro país. En conclusión, la reforma agraria también tuvo desafíos y limitaciones. Sin embargo, en general, la reforma agraria buscaba empoderar a las comunidades rurales y acabar con las estructuras de poder injustas. La ejecución de esta reforma en el proceso se considera que tuvo beneficios políticos, económicos y sociales significativos para nuestros campesinos y las comunidades rurales en el Perú, la cual generó una disminución de la influencia de las élites oligárquicas y fomentando una mayor equidad social y un avance en la equidad de la tierra y en la inclusión política de las comunidades rurales. Muchas gracias.